Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos y saludarlas. Hoy día vamos a tener una charla que tiene relación con el manejo reproductivo y cómo este manejo reproductivo puede ser integrado dentro de las prácticas de ganadería sostenible. El objetivo de la charla es actualizar conocimientos de reproducción y poder entregar algunas recomendaciones generales para lograr sistemas que sean mucho más productivos, mucho más sustentables, y hago la aclaración que hoy día vamos a trabajar o ver solamente los aspectos reproductivos de los ovinos. Los bovinos van a quedar como tarea para la casa. Yo creo que son conceptos que se manejan en general mucho mejor por todos los que están asistiendo a este diplomado, y generalmente tenemos un menor conocimiento de lo que ocurre con las ovejas. Por lo tanto, me voy a enfocar en ese tema y voy a dejarles, como les digo, tarea para la casa, todo el tema de reproducción de bovinos. ¿Cómo integramos la ganadería con la reproducción? Y tenemos un concepto de reproducción sostenible, y esta es aquella que integra toda la eficiencia biológica y genética con el respeto por el bienestar animal, la conservación del medio ambiente y la viabilidad económica del productor. Conociendo, entendiendo este concepto y teniendo esta visión, esto nos permite mantener y mejorar la producción tanto a mediano como corto y como largo plazo. Esto contribuye a la seguridad alimentaria, a la diversificación productiva y a la resiliencia frente al cambio climático, lo que nos permite tener sistemas productivos que son mucho más eficientes. ¿Cuáles son los objetivos de una reproducción exitosa? Y el objetivo principal es poder maximizar la eficiencia reproductiva. Esto es lo que busca cualquier tipo de sistema productivo, ya sea sistemas intensivos o extensivos. Necesitamos multiplicar, reproducir los animales para que tengamos sistemas sustentables, ¿cierto? Y esto nos entrega esta capacidad reproductiva. Si logramos la máxima potencialidad, nos permite dar sustentación al sistema productivo, maximizando el valor económico o la productividad o eficiencia económica del sistema. Algunos antecedentes generales que tenemos que recordar en relación a la reproducción de los ovinos: se define como una poliéstrica estacional, esto desde el punto de vista de su ciclo estral de día corto, entra en pubertad a los 7 meses con un rango de 5 a 14 meses. La duración del ciclo estral es de 17 días con un rango entre 14 y 19 días. La duración del celo es alrededor de 30 horas con un rango entre 24 y 36. La oveja va a ovular 20 a 3 horas después de que se inició el celo, y la gestación promedio dura 147 días con un rango entre 140 y 159, teniendo presente que aquellas gestaciones que tienen más de un feto, mellizos, trillizos, van a tener una duración menor de la gestación, y es algo que hay que tener presente. La raza es un factor importante que influye en los parámetros reproductivos, y aquí tenemos una tabla en la cual se ven los porcentajes de fertilidad, prolificidad y porcentaje de aparición para distintas razas que se encuentran en el país, y esto obviamente son datos referenciales, dado que va a variar de acuerdo a los distintos manejos, tanto de mejoramiento genético o selección genética que hagamos de los animales, pero principalmente de las variables nutricionales que tengamos y manejo nutricional que tengamos del rebaño, que va a alterar tanto hacia arriba, haciendo por ejemplo más prolífica una raza, o hacia abajo menos prolífica si tenemos animales que están restringidos nutricionalmente. Por esto una tabla de referencia para que vean cómo la raza afecta las variables, las variables reproductivas. La edad es otro factor que influye en la fertilidad y en la prolificidad de los animales. En la línea naranja tenemos la prolificidad y vemos cómo esta, que es el número de animales que puedo tener durante una gestación, ¿cierto?, que una oveja es capaz de producir en una gestación, vemos cómo esta va aumentando en la medida que avanza la edad para llegar a su máxima expresión entre los 4 y 6 años de la oveja, para posteriormente ir disminuyendo en la medida que avanza la edad de los animales. Y una curva similar tenemos para la fertilidad de los animales, donde ésta va aumentando la fertilidad hasta alcanzar su pico o valor máximo a los 5 años de edad de los animales, para mantener un cierto plató, ¿cierto? Y para iniciar su descenso, al igual como ocurre con la prolificidad, a partir del sexto, séptimo año de vida de los animales. Por lo tanto, tenemos que la nutrición y la edad de los animales son factores relevantes que explican la eficiencia reproductiva de un animal y por ende del rebaño. Ahora tenemos que entender que existe una estacionalidad reproductiva que ocurre a lo largo del año, y vemos que los animales eh, pasan por distintas fases durante el año. Tenemos un estado de transición en los cuales pueden haber animales ciclando, o muy porcentaje de los animales ciclando, para entrar a un área de
Anestro profundo. Los animales en general, dependiendo de la raza, porque hay razas que no siguen este patrón, tienen periodos en los cuales no presentan celos, no se pueden reproducir. Y esto está principalmente ocurriendo en los meses de primavera, verano, a lo largo del país. ¿Ok? Pero si nos vamos después para las épocas de las cuales existe una presentación de celos, vemos que esta se va a ir modificando en la medida que vamos avanzando o vamos hacia abajo, avanzando en el país, desde la zona central a la zona austral, vemos cómo va variando el inicio de la presentación de esto, de los animales, y cada vez que nos vamos yendo más hacia el sur, se va a ir iniciando en una forma más tardía la presentación de esto de los animales. Esto es muy importante para poder entender cómo nosotros ajustamos la reproducción de los animales a las condiciones ambientales que ocurren en cada una de las regiones. ¿Qué controla la actividad reproductiva? Son varios factores. Tenemos factores genéticos, como factores nutricionales y factores ambientales, principalmente aquellos ligados al fotoperiodo. Como les decía, todo el ciclo reproductivo que se produce, la estacionalidad reproductiva, está controlado principalmente por la capacidad que tiene el animal de captar los cambios a nivel de luminosidad que existe, cambios de luz que se denominan ritmos circadianos o cambios circadianos a lo largo del día, son controlados por la melatonina, ¿cierto? Esto, hagan recuerdo de esta parte, y esto va a generar el inicio de la actividad reproductiva, es decir, los animales cuando entramos a días cortos, donde aumenta la producción de melatonina, porque esta se produce cuando existe un aumento de las horas de oscuridad, esto va a generar a nivel de todo el sistema del eje hipotalámico hipofisiario la liberación de las hormonas que regulan la actividad reproductiva tanto de machos como de hembras, y se va a generar todo el proceso que nos permite la reproducción de los animales. Les decía que la raza es importante, algunas razas van a ser más o menos sensibles, y tenemos, por ejemplo, las merino, que van a ciclar a lo largo casi de todo el año, versus razas como la Corriel, que son bastante más estacionales. Y como les decía, hay aspectos nutricionales que pueden hacer que se adelante o se retrase la presentación de la actividad reproductiva, principalmente en condiciones nutricionales restrictivas, pueden retrasar la aparición de características reproductivas o de conductas reproductivas. Lo mismo ocurre con el ambiente. Ahora, tenemos que, les decía que la nutrición, que se expresa a través del peso y la condición corporal de los animales, afecta también no solamente el inicio de la estacionalidad reproductiva, sino que también de las otras variables como la prolificidad. Y aquí tenemos algunos estudios que hemos hecho nosotros en los cuales se ve claramente que en la medida que aumentamos el peso de los animales, que están en el eje acá abajo, ¿cierto? Vemos que el porcentaje de mellizas que está representado acá por las barras amarillas va aumentando, y el porcentaje de únicas va disminuyendo en la medida que mejoramos el peso de los animales. De algo similar ocurre cuando mejoramos la condición corporal. Recuerden que la condición corporal es un indicador mucho más confiable de cuál es la condición de los animales, dado que el peso puede tener un animal muy pesado, pero que está en una condición muy baja, condición corporal muy baja, y viceversa. Puedo tener animales de raza pequeña, con los cuales los pesos de adultos son pesos que pueden estar entre 45 y 50 kilos, pero que pueden tener una condición corporal bastante buena. Por lo tanto, debiéramos guiarnos siempre en base a relación a la condición corporal para poder hacer una estimación de cuál es la condición nutricional de los animales. Y nuevamente en la barra amarilla vemos que en la medida que se mejora la condición corporal de los animales, el porcentaje de hembras melliceras va aumentando, ocurriendo lo mismo o algo similar, va disminuyendo el porcentaje de animales únicos cuando va aumentando la condición corporal de los animales. Ok, para que podamos tener una buena reproducción de los animales, tenemos condiciones que son, a mi gusto, basales. Son las cuales que tenemos que cumplir como condición sine qua non para que los animales sean capaces de reproducirse y expresar todo su potencial. Y lo primero es poder contar con buenas prácticas de manejo, buenas prácticas ganaderas. Poder contar con una buena condición corporal, que no lo vamos a ver. Existen tablas que son indicadoras de cuáles son la condición corporal que se recomienda a lo largo de las distintas etapas reproductivas de los animales. Tengan como idea que una condición 2,5 a 3 son condiciones ideales, que se pudiera mantener durante toda la etapa, durante todo el año del animal, durante todo el año.
y eso permite poder tener una buena expresión de distintas variables, tanto productivas como reproductivas. La raza es una condición que tenemos que tener como basal, dado que va a haber diferencias raciales en términos de las capacidades reproductivas. Aspectos sanitarios, la fecha de aparición, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de minerales, poder contar con un número suficiente de potreros, con buena disponibilidad de forrajes, que seamos capaces de manejar los depredadores, disminuir el robo, ¿cierto? Y los accidentes, y poder manejar registros productivos y reproductivos, son condiciones o son manejos mínimos básicos para que podamos empezar a conversar, poder hacer mejoras desde el punto de vista de incremento productivo y reproductivo. Vamos a ir viendo ahora las distintas etapas dentro del proceso reproductivo de los animales. Nos vamos a ir en un año o en un calendario reproductivo anual, ¿cierto? En el cual vamos a partir con el preencaste. Aquí es importante tener presente que el periodo que ocurre antes del encaste es muy, muy relevante, porque el que muchas veces nos va a definir cuál va a ser el éxito de nuestro sistema reproductivo, de la reproducción de los animales. Existen factores que son prioritarios y factores secundarios para cada una de estas etapas que tenemos que cumplir para poder ir logrando o ir mejorando nuestras variables. Dentro de los factores primarios está la distribución etaria del rebaño. Ya vimos que la edad es un factor que influye directamente en los porcentajes de prolificidad y fertilidad. Y si tengo un rebaño que está muy envejecido, animales viejos en los cuales no hago una reposición del 15-20% todos los años, que me permitan tener una distribución normal de las edades de los animales, vamos a encontrarnos con animales que son muy viejos y que van a tener una menor potencialidad reproductiva. Se recomienda la esquila entre piernas previo al preencaste, cosa que se facilite el acceso de los machos, ¿cierto?, a todo el aparato reproductivo de las hembras. El flatching es un concepto que yo creo que todos manejamos, que es la suplementación estratégica que se hace de los animales entre 1 o 2 meses antes del periodo de encaste, ¿cierto? Y en los cuales se recomienda que sea un balance entre energía y proteína. Hay que tener cuidado de no hacer flatching sobre praderas, por ejemplo, de alfalfa, trébol rosado, tréboles en general, que pueden tener concentraciones altas de fitoestrógenos que pueden alterar la eficiencia reproductiva, me pueden bajar el porcentaje de fertilidad o incluso la prolificidad o el número de óvulos que está ovulando la oveja por la alta concentración de fitoestrógenos. Y tenemos otras variables como son la revisión de oveja y la revisión de carneros, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los factores secundarios? Bueno, incluso aditivos nutricionales que se pueden ocupar preencaste, vitaminas, minerales y la esquila de carneros, si es que los animales fueron esquilados, los carneros, muy temprano en la temporada anterior, para encontrarse con mucha lana a nivel prepucial, a nivel de pene, que eso puede entorpecer un buen comportamiento reproductivo de estos machos. La revisión, perdón, de los reproductores, muy importante. Tenemos que revisar los carneros previo al inicio de la temporada reproductiva, a lo menos 2 meses antes del servicio, porque tenemos que darle el tiempo suficiente. Si nos encontramos con carneros que tienen problemas testiculares o alguna lesión o inflamación, que se puedan recuperar. Y no solamente la recuperación física testicular, sino que además la recuperación de la capacidad de producción de semen. ¿Ok? Tenemos que dar el tiempo suficiente para que se produzca un semen que tenga una calidad suficiente para que estos carneros puedan preñar a las ovejas. Hay que realizar un examen clínico general y el aparato reproductor en particular, siempre pensando en la palpación de los testículos y de los epidídimos para poder determinar aquellos animales que puedan tener inflamación epididimal, que puede estar asociado no solamente a trauma, a golpes, sino que puede estar asociado a enfermedades como brucelosis, que nos va a afectar la capacidad reproductiva del carnero y por lo tanto de los variables o los porcentajes de reproducción del rebaño en su conjunto. Y hay que ser bastante estrictos en la eliminación de carneros que tengan problemas de conformación o de malformaciones desde el punto de vista dentario, animales que tengan prognatismo, hay que eliminarlos ya que son variables que son transmisibles, ¿cierto? Se pueden transmitir, son heredables, perdón, de los machos a sus crías, por lo tanto hay que eliminarlas, que tengan animales que sean muy pequeños, con escasa lana en el lomo, que tengan problemas testiculares, de tamaño testicular, que tengan hipoplasia testicular, etc. Es decir, hacer una buena revisión de los carneros para asegurar que estos tengan la posibilidad de trabajar bien y que en definitiva preñen a las ovejas. La revisión de las ovejas también es importante. Tenemos que revisar el estado sanitario y corporal de las madres, animales que están muy, muy delgados, condiciones corporales. Acuérdense que va de 1 a 5 en las ovejas
que están con una condición al encaste muy, muy baja, estamos hablando de menos de 2 al encaste, van a tener problemas reproductivos, van a ser animales que van a tener una baja prolificidad o una baja fertilidad. Por lo tanto, hay que preocuparse con tiempo de mejorar la condición de los corporal de los animales, de las ovejas, y esto se hace vía nutrición, mejorando la nutrición de esto. Tenemos que eliminar ovejas que son infértiles o improductivas y como les dije, una oveja que está en buen estado significa es una oveja que tiene mayor o mejor variables productivas y reproductivas. Llegamos al encaste. ¿Cuáles son los factores prioritarios que están definidos para el encaste? Es que tengamos un número de potreros y en tamaño de potreros que esté adecuado al número de animales que vamos a colocar. Aquí entra el concepto de carga animal, en el cual tenemos que tener potreros que tengan una distribución y cantidad de forraje adecuado para poder cubrir los requerimientos que tienen los animales durante esta época. Hay un concepto, hay un tema que cada vez está tomando mayor relevancia, que es que nos encontramos con ovejas que llegan preñadas al encaste. Y esto es un factor que influye enormemente en la capacidad no reproductiva de los animales. Obviamente ya están preñados, pero en la sobrevida de los corderos. Generalmente animales que llegan preñados al momento del encaste y preñadas no deseadas, se nos va a transformar en pariciones fuera de temporada, pariciones en épocas que son complejas desde el punto de vista nutricional o ambiental y que terminan con todos los corderos muertos y esto afecta la eficiencia productiva del sistema. El encaste por categorías, la edad de las ovejas, la edad del carnero y la prolificidad de la raza, ya vimos que son variables que son importantes para poder ir mejorando o factores prioritarios para mejorar la reproducción del rebaño. Y algunos factores secundarios, tratar de evitar todos aquellos manejos que generen estrés en los animales. El estrés afecta a la tasa reproductiva, qué porcentaje de carneros voy a utilizar y la fecha de encaste que estoy utilizando en mi sistema. Si yo quiero aumentar la prolificidad, o aumentar la capacidad reproductiva y la potencialidad productiva de mis animales, de mis hembras, tengo que aumentar la prolificidad del rebaño. A mayor prolificidad, el número de corderos que voy a obtener es mayor, por lo tanto, el número de corderos que voy a poder vender al final de la temporada es mayor y eso impacta positivamente la rentabilidad del sistema. Y ahí existen distintas formas de mejorar la prolificidad de las ovejas en una temporada reproductiva. Por ejemplo, usar razas más productivas. Si yo soy capaz de incorporar genética o un chorrito de sangre en mis animales que tengan, por ejemplo, Finnish Landras, que es reconocida por tener una alta capacidad reproductiva, voy a ir mejorando paulatinamente la prolificidad de mis rebaños. Hay que tener mucho cuidado de no pasarme y colocar un porcentaje de estas razas muy, muy alto que eleve los requerimientos básicos de los animales, requerimientos nutricionales, y si no soy capaz de cubrir estos requerimientos nutricionales con lo que yo soy capaz de ofertar desde el punto de vista de pradera, ¿cierto? O de alimentación a los animales, voy a estar colocando en una condición muy compleja a mis ovejas porque no van a ser capaces de lograr todo ese potencial o expresar ese potencial reproductivo porque no le estoy entregando las condiciones nutricionales que necesita para expresarlo. Por lo tanto, tengo que hacer mejorar la nutrición, ya hablamos del flatching, y tengo que ajustar las cargas. ¿Qué significa ajustar las cargas de animales? Es que coloque el número adecuado de animales en relación a la disponibilidad de materia seca que existe en un potrero al momento del inicio del encaste y que éste sea capaz de poder entregar todo lo que la materia seca y los nutrientes que los animales requieran para poder llegar en una muy buena condición. Y algo que generalmente no se hace o se hace muy poco es a qué borreguita o cordera seleccionamos. Aquella cordera o borrega que es mucho más grande, ¿cierto? Que destaca por el resto de las hembras. Y ese animal generalmente viene de gestaciones únicas. Entonces lo que tenemos que preocuparnos es poder identificar aquellas corderas que provienen de partos melliceros para poder irlas seleccionando. Si bien las variables reproductivas tienen una baja heredabilidad, sí existe heredabilidad y si es que yo selecciono solamente hembras que son únicas o que provienen de partos únicos, voy a ir seleccionando en contra de la prolificidad. La diferencia que es si selecciono hembras de partos múltiples, voy a ir mejorando de a poco la prolificidad global del rebaño y eso obviamente va a mejorar mi potencial reproductivo. Ahora, les comentaba que se ha convertido en un problema esto de que las ovejas lleguen preñadas al encaste y porque estas ovejas paren fuera de temporada.
Se produce por varios factores, por ingresos no deseados de carneros, pueden ser propios o de los vecinos, del destete tardío de mis machos, de los corderos machos, que como estoy tratando de poder entregarlos a la planta o venderlos con el mayor peso, los trato de mantener con sus madres para que sigan mamando, ¿cierto? Lactando por el mayor tiempo posible y esto permita un incremento de su peso corporal. El problema es que tenemos razas que los corderos empiezan ya a montar a su madre en forma temprana, las dejan preñadas y tenemos este problema de ovejas preñadas que llegan preñadas, perdón, al encaste. Y hay formas de poder mejorar esto, por ejemplo, con la separación temprana de los machos de mayor desarrollo o bien con la utilización de la castración de corderos, que me permite eliminar este problema de que las ovejas queden preñadas. Y un punto importante que quiero hacer con este gráfico es que tenemos diferencias, como lo veíamos, de estacionalidad reproductiva por la raza y todos aquellos productores que estén trabajando con razas merino, Dorset o Dorset por merino, van a tener ovejas que van a estar ciclando casi todo el año. Vemos que en la temporada de verano, si bien les decía que el verano existe una condición de anestro, es decir, que no, la oveja no cicla, vemos como el 60% de los animales que son de razas merino estarían ciclando en esas épocas que otras razas, por ejemplo, como la Corri, el Border, etcétera, no estarían ciclando o lo estarían haciendo en un menor porcentaje. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy presente para aquellos productores que trabajan con merino, que tienen que hacer un manejo mucho más exhaustivo de los machos, ya sean propios, como así mantener en buenas condiciones los alambrados perimetrales para que no tengan problemas que machos se metan y les encasten, les preñen los animales, las ovejas fuera de temporada, con todos los problemas que esto acarrea. Ok, vayámonos a la reproducción de los animales. Existen distintos tipos de reproducción, puede ser natural, y hablamos de monta natural cuando colocamos los carneros, ¿cierto? Y esto puede ser monta libre, en los cuales colocamos los carneros en el campo y estos se dedican a montar a todas aquellas hembras que entran en celo, pero también puede ser una monta dirigida y esto es interesante cuando tengo machos que son seleccionados, muy buenos machos y tengo muy poquitos y tengo pocas hembras, puedo ir colocándole las hembras que entran en celo al macho que las vamos a montar y de esa forma puedo hacer un mejor manejo de ese macho, es decir, identifico las hembras que están en celo a través de machos celadores o de retajo. Esa hembra se la lleva el macho, que es mi macho mejorador, ¿cierto? Y ese macho monta solamente una vez esa hembra. Eso me permite utilizar ese macho en un mayor número de hembras. ¿Por qué? Porque si estuviera montando en forma libre, ese macho va a montar en forma repetitiva, repetida a la misma hembra, con el desgaste reproductivo que eso conlleva para el macho. Y existe otro tipo de reproducción que es la artificial, donde tenemos el uso de la inseminación artificial, ya sea con semen fresco o con semen congelado, y también la transferencia de embriones. ¿Cuánto tiene que durar el servicio? Debe ser corto y debe estar ligado a o realizado en una época que sea favorable, pensando siempre en que aquí se tiene que favorecer que los partos ocurran en aquella época del año en el cual existe una mayor distribución o mayor disponibilidad de materia seca, de forraje y no solamente de materia seca, sino que también de nutrientes. Y esto nos permite que las apariciones ocurran en esta época, nos permite un mayor porcentaje de sobrevida de los corderos. Al momento del parto, acuérdense que las mayores mortalidades de los partos ocurren dentro de las primeras 72 horas ocurrido el parto y está asociado principalmente a condiciones de bajo peso de los corderos y condiciones ambientales, de un complejo ahí frío inanición generalmente, donde los corderos que nacen con poco peso no se alcanzan a secar, nacen con bajas temperaturas y terminan muriéndose por estas condiciones, lo que es mucho más importante, ocurre en mayor porcentaje en aquellas gestaciones que son melliceras o múltiples. ¿Y cuánto tiene que durar el servicio? Bueno, para ovejas adultas puede ser entre 45 y 51 días. Estamos hablando de 3 celos. Acuérdense que el celo dura en promedio 17 días y ya 3 celos es un tiempo adecuado para poder concentrar las apariciones y eso es importante. Y para aquellas ovejas o corderitas o regas que son primerizas, una duración un poco más larga de 60 días, ya que tienden a ingresar en celo o presentar celo un poco más tardío en relación o comparación con las ovejas de mayor edad. Hablemos un poco de tecnologías reproductivas, de inseminación artificial y transferencia de embriones. ¿Cuál es el objetivo de la utilización de este tipo de herramientas? Lo primero es mejorar la productividad de los corderos, mejorando la fertilidad y la prolificidad. El uso de estas tecnologías me permite mejorar el componente genético del rebaño al yo poder utilizar aquellos machos que fueron seleccionados por sus características y que son machos mejoradores de esas características. Me permite optimizar el uso de reproductores, me permite controlar enfermedades reproductivas
puedo adaptar en forma rápida el sistema a la demanda productiva si es que produzco lana y de la noche a la mañana, como ya ocurrió, se cae el precio de la lana y quiero cambiarme a carne, producción de carne, puedo a través del uso de inseminación, por ejemplo, incorporar genética carnicera de una forma mucho más rápida en el rebaño, haciendo un cambio mucho más acelerado de mi sistema productivo y eso me permite adaptarme a las condiciones, tanto pueden ser ambientales o pueden ser de mercado, que me permitan seguir siendo sustentable económicamente en el tiempo. Y puedo reducir costos y mejorar la rentabilidad del sistema si es que utilizo este tipo de tecnologías reproductivas. Inseminación artificial, existen tres tipos de inseminación artificial en ovino. La primera es la cervical, que es la inseminación convencional, que puede utilizarse con semen fresco o semen refrigerado, y este método lo que hace es que deposita en el cuello uterino el semen. Tiene una tasa de eficiencia entre el 40 y 60%, en algunos papers se menciona que puede llegar hasta el 80%, pero seamos conservadores, eso es más o menos la tasa que uno deberá barajar. Acuérdense que el cérvix de la oveja, a diferencia de la vaca, no se puede atravesar porque tenemos los anillos que están sobrepuestos entre sí y no puedo pasar con la pipeta como lo puedo hacer con la vaca. Por lo tanto, por eso les digo que el semen se coloca o a la entrada del cérvix, perdón, o bien a nivel a nivel vaginal. Podemos utilizar la intrauterina por la paroscopía. Generalmente esta técnica que tiene que ser realizada idealmente por un médico veterinario, se usa cuando estoy trabajando con semen congelado. Este semen congelado generalmente es aquel que adquiero por internación, por importación de países que están autorizados para importar genética de ovinos, y esta se basa en la introducción directa a través de una aguja, ¿cierto?, del semen directamente en el útero de los animales. La tasa de preñez es un poco más alta o más alta que la cervical, hablamos de un 60 y 80%. Y se describe también la transcervical, pero como les decía, es muy difícil la transcervical, si bien existen algunas pipetas, una francesa que tiene una punta que es algo más móvil para poder colocar el semen dentro del cervix, pero yo no lo recomiendo, sino que me quedo con la cervical, que es la convencional, y la intrauterina por la paroscopía como los métodos de uso. Algunas recomendaciones, utilicen para la sincronización de celo, tengo que sincronizar celo, pero en rigor no, yo puedo ocupar celo normal para hacer la inseminación, sobre todo cuando estoy ocupando inseminación la tradicional con semen fresco. Lo único problema es que me voy a demorar 17, 20 días en poder inseminar todos los animales, si bien la fertilidad va a ser mayor, porque es mayor la fertilidad de la inseminación cuando ocupo celo natural. La verdad que desde el punto de vista económico y de maximización del uso del tiempo no es tan eficiente dado el tiempo que tengo que demorarme o esperar para poder inseminar todos los animales. Si yo quiero sincronizar, tengo dos alternativas: el uso de esponjas con progestágeno, ¿cierto?, como los CIR, que existen en par de versiones. El CIR, que es plástico, ¿cierto?, un dispositivo que tiene forma de T, o bien esponjas que vienen ambos con un distinto porcentaje o de concentraciones de progesterona. Y una recomendación: que si ocupo CIR o esponjas con progesterona, traten de utilizar gonadotropina coriónica equina, que me permite mejorar la fertilidad entre 200 400 unidades internacionales. No se pasen de 350 a 400 unidades internacionales porque van a tener un porcentaje alto de trillizos, incluso de cuatrillizos. Es importante manejar ese concepto. Y otra alternativa para poder hacer una sincronización de celo es el uso de prostaglandina, que es bastante más barato que el uso de CIR o de esponjas con progestágeno, y se recomienda usar dos dosis separadas entre 10 y 14 días. Existen recomendaciones para utilizar SG cuando uno utiliza prostaglandina. Es un trabajo acá de Banchero que se los coloco ahí abajo, donde estudiaron una aplicación de SG de 200 unidades internacionales al momento de colocar el segunda aplicación de la dosis de prostaglandina, y se ve un aumento de un 14%, ¿cierto?, en la presentación, en la prolificidad de los animales cuando se ocupa SG. Me refiero a SG, que puede ser nuevo hormón, para darles un nombre, al momento de la segunda aplicación, de la segunda dosis de prostaglandina. Entonces, dos alternativas de sincronización: esponja y el uso de progestágeno.
Para poder hacer estos trabajos de inseminación artificial hay que detectar el celo de los animales. A diferencia de las vacas, las hembras no presentan entre ellas conductas que permitan la identificación de hembras que están en estro o en celo. Para eso hay que usar machos, perdón, ya sea vasectomizados, ¿bien? O que se ocupa una arpillera o una forma, una arpillera, una bolsa que impida la penetración de los animales del pene en el aparato reproductor de la hembra. Ahora, son bastante abrasivos, hay que tener mucho cuidado con ellos porque van a producir un daño generalmente a nivel de pene y prepucio de los animales. Por lo tanto, yo recomiendo el tema de retajo. El retajo se realiza una vasectomía de los animales, se corta el conducto deferente, por lo tanto, el animal sigue expresando toda su conducta de macho, su conducta reproductiva, pero dado que está cortado el conducto deferente, no se produce la eyaculación dentro del aparato reproductor de la hembra. Se pueden usar arneses, por ejemplo, que los venden en el mercado con tizas. Ojo con las tizas, tienen que ser las tizas adecuadas para las condiciones ambientales. O bien se puede ocupar tierra de color, como la que aparece aquí en la foto, mezclada con aceite comestible y en una relación de 1 kilo de tierra de color por 2 litros de aceite comestible. Y esto se empapa, ¿cierto?, en el pecho de los animales, en la lana que está en el pecho de los animales. Entonces, cada vez que el animal monta la oveja que está en celo, esta va a quedar pintada y de esa forma yo puedo identificar los animales que están en celo para poder ser o presentados en esta monta dirigida, que la hablaba anteriormente, o realización de la inseminación artificial. Y es importante ir cambiando los colores de los arneses o de la pintura y siempre ir en una transición de colores más claros a colores más oscuros. Parto con amarillo, después rojo, después verde, azul, para terminar con el negro si quiero determinar o ir viendo la presentación de animales en distintos celos o en distintos días. Ahí tienen algunas recomendaciones de manejo de las montas. Se me pasó una lámina. Existe algunas formas de monitoreo remoto, algunas tecnologías eso era de monitoreo remoto para variables reproductivas. Aquí les dejo una lista que me permite poder determinar principalmente con acelerómetros, ¿cierto? Conductas que son indicadoras de la presentación del estro, por ejemplo, la velocidad del desplazamiento, la monta, el cambio de temperatura del cuerpo, el cambio de conducta, etcétera. Por lo tanto, solamente como corolario, como nota al margen, que existe algunos elementos tecnológicos para poder hacer la determinación de las hembras que van a entrar en celo y se los dejo ahí como antecedente general por si alguien quiere revisarlos. Transferencia de embriones, otra tecnología reproductiva que es un poco más compleja que la inseminación artificial, pero no es tan compleja como para no realizarla. ¿De qué hablamos cuando hablamos que nos referimos de transferencia de embriones? Que superovulamos una oveja que es de alta calidad genética, a esa oveja la inseminamos con un carnero de alta calidad genética y vamos a ser capaces de producir una mayor cantidad de embriones por esa oveja que normalmente, si bien produce 1 o 2 crías al año, con la transferencia de embriones y con la superovulación somos capaces de producir un mayor número de óvulos, ¿cierto? Y un mayor número de embriones por cada una de las hembras que está dentro del proceso de superovulación. Entre un 70 y 90% de las ovejas responden a la superovulación y somos capaces de recuperar, en términos generales, se habla entre 4 y 8 embriones viables. Yo sé que hay razas que pueden generar hasta 20 embriones viables, pero siendo conservador y trabajando con distintas razas, el número que se nos repite generalmente es de 6 embriones que somos capaces de producir en forma viable. La tasa de preñez post-transferencia puede alcanzar el 70%, con una tasa de aparición del 65% y con una tasa de corderos nacidos vivos que va entre el 30 y 60%, ahí para que tengan algunos rangos y puedan hacer cálculos de la eficiencia del uso de transferencia de embriones. Existen distintos métodos de transferencia de embriones, está el MOET, el GIVET, entre otros, y aquí les dejo una tabla comparativa para que puedan analizar y puedan estudiar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos y cada una de las tecnologías. La MOET es la que generalmente se ocupa, GIVET es la que se ocupa en animales que son jóvenes y una última que es un poco más compleja en términos de los requerimientos tecnológicos o de infraestructura que necesitamos, que es la producción de embriones in vitro, que también se puede utilizar y se los dejo ahí para que lo revisen. Algo que está en internet,
está la posibilidad, al igual que se hace con el semen de bovinos, de realizar sexaje de semen de los carneros. Se venden pajuelas de carneros sexados, al igual como se hace con bovinos sexados, ¿cierto? Pero existe esto que lo pueden buscar de EMLAB, que es un producto que permite sexar el semen, ya sea fresco o congelado, para poder obtener tanto ovejas, el Chip Plus, como carneros, como el Ram Plus. Se los dejo ahí como nota antecedente al margen para que lo revisen y vean que existen otras alternativas o existen alternativas de sexaje en los ovinos. Ok, pasamos de la encaste, nos vamos a la gestación. ¿Cuáles son los factores prioritarios? Que tengamos potreros diferentes según la etapa reproductiva, que manejemos nuevamente una carga adecuada. Ojo con la mortalidad de las ovejas. La disponibilidad del agua es fundamental y que seamos capaces de hacer un manejo nutricional vía suplementación de los animales cuando estos lo requieran. ¿Cuáles son los factores secundarios que me tengo que preocupar? De las condiciones climáticas, algo que no manejo mucho, pero existen alternativas que me permiten subsanar algunas condiciones climáticas que sean extremas, ¿cierto? El diagnóstico de gestación por ecografía lo vamos a ver, reconocer y poder ver qué es lo que está pasando en términos de aborto de los animales y la esquela preparto, que también la vamos a comentar. Algunos conceptos generales de los factores que son maternos, placentarios y fetales, que yo creo que estos son de conocimiento general y es bueno tenerlos presentes. A medida que aumenta el número de efectos, el peso al nacimiento de los corderos va a ir disminuyendo. Si tenemos animales que son cuádruples o trillizos, estos van a tener un 63%, un 70% o un 83% si son mellizos del peso que si fueran partos de cordero único. La edad de la madre es otro factor que influye. Existe un menor peso de los corderos entre el primer y segundo parto y las ovejas más viejas también tienen, cuando hablamos de más de 9 partos, tenemos que sus corderos pesan menos que si fueran animales de entre 4 y 6 dientes, ¿vale? La estación del año, cuando los animales paren en verano y otoño, tienen un menor tamaño, los corderos, ¿cierto? Versus si es que estos paren en invierno y primavera. Si están animales en altitud, estamos en altura, en el altiplano, vamos a estar en una condición de hipoxia de los animales, es decir, de baja tensión de oxígeno, y eso va a afectar el desarrollo fetal y va a afectar el peso de los corderos. Y estos corderos que están en altura pesan entre o cerca de un 24% menos de aquellos animales que están a nivel del mar. La desnutrición también va a afectar el peso de los corderos al parto, el desarrollo de los corderos, y la subnutrición en ovejas jóvenes también se ha definido como un factor que influye y disminuye el desarrollo de los fetos. A nivel de placenta, tenemos que existe una variación del número de placentomas por feto, si es que son únicos, mellizos o trilliceros o cuatrillizos, y se va disminuyendo el número de placentomas por feto a la medida que aumentamos el número de corderos, lo que influye obviamente en la capacidad que tiene ese feto de poder alimentarse, ¿cierto? Existe mayor peso y densidad vascular en los animales que son únicos versus los mellizos y trillizos. Existe un menor flujo sanguíneo por feto en los mellizos. Existe una menor concentración de metabolitos en los mellizos que en los únicos, menor concentración proteica, un menor tamaño placentario, lo que disminuye la capacidad de transporte de glucosa y de aminoácidos, afectando el desarrollo de estos animales. Y por último, existen variables que son propias del feto, como que los fetos mellizos tienen menor tamaño muscular porque tienen mayor tamaño en número de fibra y área muscular. Tienen menor grasa parda, por lo tanto se influye en la capacidad de sobrevida y tienen mayor mortalidad. ¿Por qué indicar todo esto? Porque estas son todas variables que influyen en la capacidad de desarrollo fetal, ¿cierto? De crecimiento de los fetos, y en la medida que yo tenga un menor desarrollo fetal, tengo menor peso al parto y existe una correlación directa entre peso al parto y indirecta entre peso al parto y mortalidad durante este periodo. A menor peso al parto, mayor probabilidad de mortalidad de los corderos. Es por esto que animales que nacen de partos que son melliceros, trilliceros o cuatrillizos mueren más que los corderos que vienen de partos únicos. Hablamos de la carga adecuada, un ejemplo que lo dejo acá de un productor que disminuyó en un 32% el porcentaje del número de vientres, y vemos como la prolificidad, la ecografía se dispara de entre un 1% a un 36%. Este productor bajó solamente un 9% su potencialidad productiva, pero fíjense
cómo los costos se van a disminuir, dado que disminuye el número de animales de 5.000 a 3.400, pero se incrementa la potencialidad productiva de los animales. Y esto es importante tenerlo presente. Menos animales en el campo no significa que tenga una menor potencialidad productiva. Generalmente, menos número o menor número de animales significa mayor productividad porque soy capaz de ajustar la carga y los requerimientos de los animales a la disponibilidad de forraje y materia seca que me ofrece la pradera. Si yo manejo la carga, y esto es una relación en cómo ha ido aumentando el peso de la canal en la línea gris de los animales, de los corderos que se faenan en Magallanes, y cómo ha ido disminuyendo la carga de los animales. Fíjense cómo existe una correlación inversa que les decía, en la medida que baja el número de animales en Magallanes, el peso de los corderos ha ido aumentando. Suplementar los animales, ¿por qué suplementar los animales? Porque, como se fijan acá en el gráfico, la gestación ocurre y el desarrollo placentario ocurre en aquellas épocas del año en las cuales la disponibilidad de forraje y de nutrientes es casi nula, casi muy baja. Por lo tanto, el animal depende de la movilización de sus reservas nutricionales. La oveja tiene que movilizar no solamente grasa, sino que también músculo para ser capaz de soportar y apoyar el desarrollo placentario y el desarrollo fetal. En algunos casos, como Magallanes, existe solamente un aporte del 30% de la proteína cruda y un 70% de la energía metabolizable en los meses en los cuales se produce el desarrollo fetal, y esto explicaría por qué en nuestras condiciones, lo mismo que ocurre en Coyhaique, existe una alta tasa de mortalidad de corderos al parto que nacen con un muy bajo peso. Esto es un estudio que se hizo acá en Magallanes, donde vemos que la línea punteada indica cuáles son los niveles mínimos que se requieren para tener un buen funcionamiento ruminal, que está alrededor del 8%. El animal necesita comer un 8% de proteína cruda para poder ser capaz que su rumen funcione en forma adecuada. Y en las líneas roja y azul tenemos los valores mínimos y máximos recomendados para una buena nutrición de los animales. Y vemos cómo los animales están, cada uno de estos puntos son animales y la selección de forraje que hacen, ¿cierto? Tanto en otoño como en primavera, y vemos que tanto proteína como para energía metabolizable, el mayor número de animales se encuentra por debajo incluso de lo que son los requerimientos mínimos nutricionales para que el rumen funcione. Y esto explica por qué tenemos que suplementar los animales, porque están en un estado de desnutrición a lo largo de todo el país, y esto ocurre en todas partes, que es brutal, que es bastante importante, y esto no solamente afecta el tema productivo de los animales reproductivos, sino que también hay un componente de bienestar animal que tenemos que tener presente cuando consideramos que no estamos entregándole una buena o adecuada nutrición. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando alimentamos bien la oveja? Muy simple, como vemos acá, el peso vivo aumenta de los animales que están suplementados, pero más relevante, como les dije, la condición corporal es la que se mejora en aquellos animales que están suplementados versus aquellos animales que no están suplementados. Y esta suplementación me permite, esta mejora en la condición corporal de la oveja, permite que tengamos no solamente mejores pesos de los corderos al parto, sino que también tengamos una mayor tasa de sobrevida de estos corderos porque tienen un mayor peso al momento del parto. ¿Cómo y cuánto suplementar? Va a depender de algunas de las condiciones que ofrece la pradera y las condiciones nutricionales que exista. Aquí les dejo algunas recomendaciones para Magallanes, donde entregamos 200, 400 gramos al día en los últimos 45 días de gestación. Y pueden revisar estas recomendaciones en varios documentos que tenemos publicados. Esto va a ser variable, como les digo, a lo largo del país. Por lo tanto, cada uno puede revisar cuáles son las condiciones o recomendaciones que se hacen para sus sistemas productivos en particular. Disponibilidad de agua. Aquí yo sé que muchos han escuchado que la oveja no toma agua. Aquí existe un trabajo que hicimos de cómo se afecta el consumo de forraje, referido en gramos de materia seca por día, según la cantidad de agua que se le entrega a los animales en forma diaria, que está acá abajo en el eje inferior, donde vemos que si vamos subiendo, aumentando la cantidad de litros de agua entregado por animal de 0,5 litros a 3 litros de agua, fíjense cómo va aumentando el consumo de forraje, llegando a casi 2,7 gramos 2,7 kilos de materia seca al consumir 3 litros de agua. Y obviamente, si el animal es capaz de consumir mayor cantidad de forraje, es capaz de cubrir sus requerimientos nutricionales y tener mayor capacidad productiva y reproductiva. Por lo tanto, es importante que los animales cuenten con una buena disponibilidad, no solamente en términos de cantidad, sino de calidad de agua durante todo el proceso productivo, en rigor durante todo el año, para poder asegurar un buen consumo de nutrientes.
Algo que se está realizando o que se podría hacer es el encaste de corderas. ¿Qué manejo se hace? Todas las corderas, estamos hablando de corderas de entre 6 y 8 meses, se lo colocan carneros y todos estos animales se mantienen por 60 días durante el encaste. Aquí es importante poder identificar las hembras que están preñadas y lo vamos a ver. Aquí el uso de la ecografía, diagnóstico de gestación, una ecografía es súper relevante, dado que me permite identificar aquellas corderas que están preñadas y esas corderas tengo que suplementarlas, sí o sí alimentarlas, dado que no solamente son animales que están creciendo, porque siguen en desarrollo, sino que también están gestando. Por lo tanto, hay que suplementarlas. Y para los que tengan alguna duda, estaba escrito que aquellos animales que paren temprano en su vida reproductiva, tienen una productividad acumulada durante toda su existencia productiva entre un 10 y un 15% más, ¿vale? Pero de todas maneras hay que hacer el hincapié de que estos animales hay que suplementarlos y los rangos de preñez son variables y va a depender tanto de la raza como de la nutrición de los animales y puede ir entre un 30 y un 70, incluso más un 80% de animales que quedan preñados como corderas. El diagnóstico de gestación, una tremenda herramienta que nos permite poder tomar decisiones y hacer manejos diferenciados de los animales, sobre todo en aquellos animales que son o que vienen de partos melliceros, dado que, como les mencioné, en la medida que aumentamos el número de fetos o de corderos en una gestación, el porcentaje de animales que muere al momento del parto va aumentando. Y esto es porque los animales pesan menos al parto. La ecografía se realiza a los 90 días de iniciado el encaste y me permite eliminar las hembras secas. Lo más importante es separar las hembras de gestación única de las múltiples para hacer manejos nutricionales diferenciados. Lo que les comentaba de las corderas, puedo determinar las corderas o las borregas que están no solamente preñadas, sino que también con preñez múltiple. Si yo sé cuáles son las ovejas melliceras, puedo hacer una mejora en la condición nutricional de estas hembras. Puedo seleccionar o separar animales de acuerdo al grado de avance de la gestación. Puedo separar animales que están con gestación tardía de temprana, lo que hablábamos de los animales que llegan preñados en encaste. Los puedo identificar con la ecografía y de esta forma hacer un manejo diferenciado. Puedo mejorar el manejo nutricional y los recursos forrajeros y si yo sé cuáles son las hembras y machos que provienen de partos melliceros y los selecciono, lo que hablábamos anteriormente. Puedo seleccionar estos animales para la reposición como animales de reemplazo y poder ir mejorando la prolificidad. Si bien, como les decía, es de baja heredabilidad, pero existe heredabilidad en esa característica y puedo ir mejorando las variables reproductivas y de prolificidad en el rebaño. Y aquí les dejo el gráfico cómo varía el porcentaje de animales de cordero, ¿cierto?, a la ecografía de acuerdo a distintas razas. Distintas formas de hacer ecografía, puede ser transrectal y transabdominal. Pro y contra de la transrectal es que me permite un diagnóstico temprano de los animales, una gestacional temprana, me permite una buena definición de los ovarios, es algo más lenta que la transabdominal, requiere un recto limpio, puede ser algo más traumática, dado que tengo que introducir el transductor a través del recto del animal, y si estoy con una edad gestacional más avanzada, estamos hablando de sobre 80, 90 días, ya me va a costar poder identificar el número de fetos que hay porque los animales van a caer a la cavidad abdominal alejándose del transductor y no me permite poder identificar cuántos corderos hay. Tengo que dejar eh, los animales, al igual que la ultrasonografía transabdominal, tengo que dejar los animales en ayuno el día anterior generalmente y para poder hacer la transabdominal tengo los animales, como les decía, en ayuno y el abordaje es a través de la parte inguinal de los animales donde no tengo lana, utilizando transductores de entre 3,5 y 5 MHz y pues tienen que ser sectoriales, ¿vale? Los lineales se podrían utilizar si es que yo volteo los animales, pero es más complejo, se recomienda el uso de transductores sectoriales. Pros y contras de la transabdominal es algo más rápido, es menos traumático que la transrectal y a la avanzada permite identificar mellizos. A diferencia de la rectal, puedo hacer un diagnóstico más tardío, es decir, si bien puedo hacer un diagnóstico de la rectal a partir del día 25, en la transabdominal es mucho más tardío o un poco más tardío a partir del día 45, ya tengo un porcentaje de certeza, exactitud bastante alto. Y por último, no me permite la identificación de ovarios. Por lo tanto, si quiero hacer un análisis de estudio de ovarios, la verdad que no lo voy a poder hacer por la transabdominal. ¿Cuándo realizar el diagnóstico?
Si estoy hablando de transrectal, puede ser entre el día 25 y el día 60 de gestación. Y si estoy hablando de abdominal, puede ser a partir del día 30 o 45, ¿cierto? Hasta el día 105 como máximo, 110, de acuerdo, dependiendo del aparato que estoy usando, del equipo que estoy usando, con el óptimo en terreno entre los 45 y 90 días de gestación. ¿Ok? Algunos datos útiles cuando hagan ecografía se pueden hacer por vía rectal entre 200 y 400 animales al día, por vía abdominal, transabdominal, pueden ser hasta 2.600 animales al día. Yo no recomiendo hacer más de 2.000 a 2.500 animales al día si es que estoy viendo el número de fetos, si estoy buscando únicos mellizos, trillizos, porque si no el error va a aumentar mucho. Si estoy haciendo solamente preñez, la exactitud tiene que ser por sobre el 98%, y si estoy buscando el número de fetos, la exactitud tiene que ser sobre el 95%, y cuánto les van a cobrar obviamente va a depender del operador. Llegamos a la aparición de los animales y tenemos factores prioritarios que tengan los animales: reparo, protección de las condiciones ambientales, nuevamente disponibilidad y calidad de forraje. El peso del cordero al nacimiento es muy relevante, ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, que el cordero tenga acceso a la ubre, bajo qué clima van a parir, que seamos capaces de controlar los depredadores de los corderos, que los animales paran en condiciones sin estrés, tranquilidad, cosa que no se produzcan destetes indeseados, que el productor o los trabajadores tengan la capacidad de la formación para atender el parto y distocias que se puedan producir, que la oveja tenga una buena calidad de calostro y que exista una buena habilidad materna para que esa oveja sea capaz de cuidar y alimentar ese cordero. Y factores secundarios que pueden afectar la sobrevida de los animales, principalmente está asociado a accidentes que pueden ocurrir en el campo. Reparo, estos son datos de un trabajo y un proyecto que desarrollamos acá en Magallanes de parición a galpón, y vemos que se trabajó solamente con ovejas paridas, donde se ingresaron 642 ovejas paridas. Y aquí lo importante es irnos a este valor. Generalmente las tasas de sobrevida de las ovejas o de los corderos que vienen de partos melliceros en condiciones ambientales de Magallanes no supera el 85-90%. Si yo suplemento los animales durante el último tercio de gestación a los mellizos, subo un 146% la tasa de destete que tengo de los corderos. Pero si yo hago aparición a galpón, generalmente soy capaz de sacar del galpón un 188% de los corderos. Acuérdense que son todos mellizos, por eso el porcentaje es sobre 100. Sin embargo, existe todavía hoy tiene que haber una preocupación de la pérdida que se produce entre la salida de todo este sistema de parición a galpón y el destete, porque existe un alto porcentaje de corderos que mueren principalmente en nuestras condiciones por depredadores. Sin embargo, existe un porcentaje mayor de sobrevivencia que está alrededor del 155%, que es superior a este 146% que yo les mencionaba, que se logra cuando yo suplemento las ovejas con concentrado desde el día 90 hasta el momento que ocurre el parto. Solamente como dato al margen, para que vean, esto es una comparación de los pesos de los corderos entre Nueva Zelanda en azul y Magallanes en rojo, y vean cómo nuestros corderos, la verdad que tienen un peso muy, muy, muy bajo. En general, los corderos únicos pesan lo mismo que los trillizos en Nueva Zelanda. Y solamente comentarles esto para transmitirles la importancia de las condiciones ambientales y nutricionales para el efecto que tiene esta sobre el desarrollo fetal y peso al parto, porque a medida que el porcentaje que el peso de los corderos va aumentando hasta cierto punto, tenemos que la capacidad de sobrevivencia de los corderos es mayor. Sin embargo, si nos pasamos sobre 6 a 8 kilos, la existencia de distocia, es decir, de problemas al parto, aumenta, lo que se traduce también en pérdidas de los corderos al parto. En resumen, bajo peso o muy alto peso, mortalidad de los corderos. Peso entre 4 y 5 kilos y medio son pesos ideales para poder tener una alta tasa de sobrevivencia de los corderos al parto. Hablamos de que la calidad de calostro era relevante. Las ovejas únicas tienen más proteína y lactosa que las melliceras. Si tengo animales con una restricción nutricional, esto va a afectar la cantidad y la calidad del calostro. Esto va también a afectar el tipo de preñez, va a afectar la concentración que tengo de inmunoglobulina, ¿cierto? Que se traspasan de la madre al cordero, y esta va a tener las melliceras una disminución de la inmunoglobulina bastante más rápida que las únicas. Y existe un menor crecimiento postnatal y una mayor mortalidad de mellizos. Estos son estudios que hemos realizado aquí en Magallanes para que los tengan presente, que no solamente se afecta el peso de los corderos, sino que los mellizos también tienen alterado la calidad de las hembras mellizas
la calidad del calostro y obviamente eso va a afectar la tasa de sobrevivencia de los corderos. Ahora, existen formas de poder mejorar la calidad del calostro y un tema importante que hay que tener presente es que la densidad del calostro en las ovejas melliceras es súper alto. Eso quiere decir que las ovejas, en vez de producir un calostro que sea líquido, es un calostro bastante denso, bastante espeso, lo que imposibilita o complica mucho más al cordero poder tener acceso a ese calostro y si no toma calostro el animal termina muriéndose. Una forma de mejorar o diluir el calostro, cosa que el animal tenga una mayor facilidad de acceso a este nutriente, es con la entrega de granos, de suplementación con granos previo al parto. 10 días previo al parto vemos cómo la entrega de avena me permite mejorar sustancialmente los porcentajes de señalada y de estete versus la entrega de un concentrado proteico. Aquí lo importante es entregar un concentrado o un grano que sea energético, en este caso fue avena. Ahora, si nos vamos a lactancia y señalada, vemos que los factores prioritarios es la edad del cordero, la señalada, los destetes que se produzcan de manera no deseada, la experiencia de las personas que trabajan con los animales, la infraestructura de corrales y de cerco y el tamaño del rebaño con el cual estoy trabajando. Y existen factores secundarios como los manejos que se hagan durante la señalada, descoles, la marca de los animales propiamente tal, la fecha que lo hago, la tranquilidad de los animales y el manejo del destete. Algo que mencioné tangencialmente es la esquila preparto. Yo no sé si todos están claros que se puede realizar la esquila un mes antes de la fecha de aparición. Esto me permite aumentar, y lo que se busca es aumentar el consumo de forraje por parte de las ovejas, porque van a aumentarse los requerimientos basales, ¿cierto? Al aumentar el consumo de forraje, lo que se va a lograr es que se transfiera esos nutrientes de la madre al feto. Este feto crece más, uno, dos, tres fetos, y estos fetos al nacer con mayor peso, bueno, soy repetitivo, tienen un porcentaje de sobrevivencia mayor. Por lo tanto, aquí vemos que existe un impacto directo de la esquila preparto, la tasa de sobrevivencia de los corderos versus una esquila que se hace postparto. Y esto hay que asociarlo además a la tasa de sobrevida de las ovejas. Al sacarle estos 4,5 kilos, 5 kilos de lana de vellón, los animales, si se caen, por ejemplo, van a poder pararse y disminuimos la mortalidad de ovejas al poder o al realizar la esquila preparto. Entonces, se realiza entre 20 y 30 días la esquila preparto como recomendación de la fecha de parición. Ok, otras estrategias para mejorar el peso, el peso de los corderos al nacimiento y la sobrevivencia de mellizas. Aquí vuelvo a repetir, la suplementación con grano, esto ya lo vimos anteriormente, que me permite mejorar la viscosidad, disminuir la viscosidad del calostro y mejora la sobrevida de los corderos. Aquí pido disculpas, aquí esto ya lo vimos, se repitieron las diapositivas. Y voy a volver atrás un poquito, existen otras posibilidades de suplementación estratégica, como es el uso de cosetán, que todos lo conocemos, y de avena, y en ambos casos, tanto la avena como cosetán tienen porcentajes de marca bastante y significativamente superiores a lo que se produce con el control, destacando el de cosetán por sobre el de avena para que lo tengamos presente. Ojo con el tema de la vacunación, los animales tienen que estar vacunados contra enfermedades clostridiales, enterotoxemia principalmente. Voy a hacer un cambio en la alimentación de los animales y tienen que estar con la vacuna al día. Y le tiene que hacer una entrega que va creciendo en términos de tiempo para ir adecuando o acostumbrándose el animal a este cambio nutricional. Por lo tanto, cuidado con esos cambios bruscos de nutrición que pueden terminar llevándonos o a una acidosis subclínica clínica o bien a la muerte de los animales por enfermedades clostridiales como la enterotoxemia. Y lo que lo decía aquí, ojo con todo eso, ahí les dejo algunas recomendaciones. Otra alternativa que se puede usar y que se puede entregar a los animales para mejorar la tasa de crecimiento de los animales es la utilización de vitaminas antioxidantes como la C y la E durante la gestación. Esto principalmente en hembras melliceras, dado que estas hembras, como lo vimos en esa lámina, ¿se acuerdan que veíamos que había un menor traspaso de nutrientes en los mellizos por un menor desarrollo placentario y un menor número de placentomas? Estos animales están en una condición de baja concentración de oxígeno, lo mismo que ocurre en los animales que están en altura, y esta condición baja de oxígeno nos lleva a una condición de estrés oxidativo. Este estrés oxidativo
oxidativo se traduce en un menor desarrollo o crecimiento fetal. Si yo doy vitamina C y E durante la gestación por vía oral y se puede mejorar la tasa, se disminuye, ¿cierto?, este tema de estrés oxidativo, se mejora la capacidad antioxidante fetal en el feto y esto permite un mayor desarrollo fetal y no solamente de crecimiento durante la gestación, sino que también permite una disminución de la mortalidad neonatal y se ha visto también que existe un mayor crecimiento posparto de estos animales que reciben suplementación con vitamina C y E. Para ir terminando lo que es selección animal, existen distintos tipos de manejos que nos permiten hacer selección animal. Aquí les dejo un cuadro comparativo, lo que es la selección fenotípica por pedigrí, por descendencia, utilizándose índice de selección, selección asistida por marcadores y selección genómica para que ustedes lo vean. Y obviamente el índice de selección es aquel que se debiera estar utilizando en todos los rebaños a nivel nacional, que permite combinar distintas características tanto propios del animal como de sus distintos parientes, ¿cierto? Y que permite ir mejorando distintas variables o características en el sistema, que en definitiva se traducen en un sistema mucho más eficiente. Todo tiene sus pros y sus contras y los invito a ir a revisar cada uno de estos modelos de selección animal. Detenerme brevemente en lo que es selección genómica. La selección genómica lo que busca es poder determinar polimorfismo, ¿cierto? O diferencia en los SNPs, que son, aquí está representado, ¿cierto? Que lo que busco con estos chips, ¿cierto? Que son comerciales, es poder determinar la diferencia que existe entre estos nucleótidos, ¿cierto? Polimorfismos que existen a nivel de estos pares de base. ¿Y por qué busco estas diferencias en estas pares de base? Porque esta diferencia, por ejemplo, que en este caso tenemos una citosina y una guanina, y en esta tenemos una taurina y una adenosina, esta sola diferencia en esta a nivel genómico, ¿cierto? A nivel genético, me permite, por ejemplo, que los animales sean mucho más eficientes en la producción, ya sea de carne, leche o lana. Entonces, si soy capaz de definir cuáles son aquellos animales que tienen estas variaciones puntuales en el ADN, soy capaz de seleccionarlos y mejorar en el rebaño la presentación de estos genes, de estos SNP, SNPs, y al aumentarlos en el rebaño me permite ir mejorando, obviamente, las variables que estoy tratando de mejorar, valga la redundancia. Las puedo realizar de forma temprana, ¿cierto? Casi al parto de los animales, me permite una selección acelerada de los reproductores, me permite estudiar enfermedades genéticas, me permite trazar a los padres y hacer trazabilidad genética y me permite mejorar aquellas variables o características que son de baja heredabilidad, que por ejemplo, que están asociadas, como lo decíamos, a variables reproductivas, pero también como eficiencia alimentaria, resistencia a parásitos o rusticidad, que son características complejas que están manejadas por muchos genes, ¿cierto? Y no solamente por un solo gen, y al poderse determinar estos animales con estos chips, que la presencia de estos genes, puedo ir mejorando estas características complejas desde el punto de vista de producción. Existen distintos chips para selección genética, aquí les dejo distintos nombres, marcas, para que ustedes lo tengan presente y si en algún minuto lo quieran utilizar, puedan hacerlo. Voy a hacer un resumen de cómo integramos todos estos manejos y cómo se integran desde el punto de vista del manejo reproductivo con la sustentabilidad. Existen distintas estrategias para poder hacer esto, desde la planificación del calendario reproductivo y la estacionalidad. Si yo sincronizo los encastes, los partos con los picos de disponibilidad forrajera en primavera o otoño según la zona, esto me permite reducir los manejos de suplementación que voy a hacer y me permite parir en épocas que son mucho más adecuadas para la realización de los partos, para que ocurran los partos. Tengo que hacer manejos de ciclos anuales, ojo con las razas que son estacionales, hay que planificar los ciclos para concentrar los partos y manejar los lotes para poder hacer distintos manejos de destete, vacunación, castración o venta, etc. Segundo punto, manejo de la condición corporal y la nutrición estratégica. Ya lo vimos, hay que mantener una condición corporal óptima de los vientres antes del servicio durante el periodo periconcepcional, porque si yo manejo, como lo vimos, una buena condición, tengo una mejor respuesta ovárica, mayor prolificidad. Realización de flatting o engorde preservicio. Esto es, ya lo vimos, el tema del flatting, lo conversamos. Y aquí es importante, algo que no se los mencioné, el flatting responde mejor, o las ovejas que mejor responden al flatting no son las ovejas más flacas o las más obesas.
no las con condición 1 o las condición 5, pero sí ocurre mejor o se expresa mejor o resulta mejor el flatting con aquellos animales que están en una condición nutricional o condición corporal deprimida. Estamos hablando de animales 1,5 o 2. Esos animales van a responder mejor a lo que es el flatting en comparación con animales que están con una baja condición corporal. Y la suplementación, ya lo vimos en gestación, durante la gestación tardía y durante la lactancia, me permite reducir la mortalidad de los corderos por mejorar el desarrollo fetal. Hagamos selección genética y manejo de reproductores, tengo que hacer la evaluación andrológica, ¿cierto? Tenemos que vigilar la fertilidad y el nido de los carneros, la rotación y reemplazo de aquellos carneros que vemos que están con una baja conducta reproductiva, hay que reemplazarlo. Hay que promover la genética local y adaptada. Ojo con las razas que son locales, porque estas tienen una historia de adaptación a las condiciones ambientales en las cuales se desarrollaron. Por lo tanto, existen variables de rusticidad, de prolificidad, de eficiencia alimentaria que muchas veces no tienen las razas nuevas que estamos incorporando. No digo que no sea bueno incorporar nuevas razas, ya lo vimos con las razas prolíficas como la Finnish Landras. El mensaje acá es no mirar en menos las razas que son autóctonas, ¿cierto? Que pueden entregar algunas variables que son importantes desde el punto de vista de la adaptación climática, la adaptación al cambio climático. Uso estratégico de la inseminación artificial o transferencia embrionaria en programas comerciales o mejoras genéticas, considerando el costo-beneficio en sistemas extensivos. Tenemos otra estrategia como son la sincronización de esto y la cubierta o el encaste controlado. Ya vimos que existen protocolos de sincronización y uso de carneros que permitan concentrar partos y optimizar la mano de obra. Se pueden utilizar esquemas de apareamiento controlado, estos trabajando con lotes por el estado corporal, lotes por edad de los animales, y esto nos permite homogenizar las pariciones y homogenizar manejos, disminuyendo los costos operacionales. Hay que manejar bien los porcentajes de carneros en relación a las hembras, hay que ajustarlos de acuerdo a la edad de los animales, de acuerdo a la condición de los animales y al tipo de sistema con el cual estoy trabajando, o si estoy trabajando con carneros jóvenes, estoy trabajando con terrenos con lomaje, con bosques, etcétera, o accidentados, tengo que aumentar el porcentaje de carneros. Un porcentaje 1,30 a 1,50 en extensivo se puede utilizar. Si estoy trabajando con razas como Suffolk, puedo disminuirlo al 10%, 1 cada 100, por ejemplo, o 2 cada 100. Eso va a depender de las condiciones de manejo. Ojo con las condiciones sanitarias, no hablamos nada de sanidad o muy poco. Programas de vacunación y control de enfermedades que afectan a la fertilidad y la viabilidad embrionaria tienen que realizarse. Existen distintas enfermedades que afectan a las ovejas y a los machos, ya hablamos de brucelosis, hay que identificarlas y hay que hacer los tratamientos y los controles adecuados. Control de parasitosis, porque van a tener un impacto tanto directo como indirecto en la fertilidad de los animales y en la condición corporal, y hay que ver qué es lo que está ocurriendo con las pérdidas tempranas o abortos tempranos, y ojo con el manejo bioseguro de los fetos y las placentas abortadas, porque existen enfermedades que son zoonosis, es decir, que se le transmiten de los animales a las personas, y hay que tener eso presente y hay que hacer un buen manejo y descarte de todas estas membranas y placentas o fetos muertos, y ojo con el tema de mandar muestras al laboratorio, al SAC, cuenten con el SAC para poder definir qué es lo que está ocurriendo, por qué se están produciendo estos abortos que son relevantes y que pueden, si tenemos una tormenta de abortos, pueden afectar la rentabilidad y la sustentabilidad del sistema. Detección de celos, registros reproductivos, observación directa y uso de ayuda. Ya hablamos de los carneros celadores, ¿cierto? Vasectomizados, o podemos utilizar las tizas marcadoras, los chalecos marcadores, y hay que llevar registro. Hay que llevar fecha de encaste, aparición, de mortalidad, porque eso son los registros lo que me permite establecer los índices reproductivos y productivos para tomar decisiones. Si no tengo registro, no puedo tomar decisiones. Ojo con el bienestar y las instalaciones y el manejo de parto. Los espacios tienen que estar limpios, tienen que tener la oveja refugio para reducir la mortalidad neonatal. Si hay que asistir los animales, hay que tener claridad de cómo hacerlo. La gente tiene que estar, el personal capacitado para poder asistir los animales. No solamente es llegar y tirar, sino que hay que saber hacerlo para no afectar la capacidad posterior reproductiva de los animales, de las ovejas. Hay que manejar el estrés, sombra, agua, los animales con bajo número para que haya un menor estrés, ¿cierto? Esto me permite mejorar el desempeño reproductivo. ¿Qué pasa con todos estos manejos de pastura y prácticas agroecológicas? Todo el tema de rotación de potrero y pastoreo planificado tiene que hacerse en forma correcta para que nosotros seamos capaces de entregar y hacer un buen manejo de los animales, manejo nutricional y entregar todas las condiciones nutricionales y de manejo que los animales requieren
para poder asegurarnos que estén consumiendo los nutrientes en forma adecuada. Y ojo con aquellos momentos que son críticos desde el punto de vista nutricional y que no les tiene que faltar el forraje a los animales. Aquellos sistemas que se trabajan en conjunto con sistemas silvopastoriles o cercamiento de rastrojos para mejorar el microclima y protección animal. Existen distintas alternativas, lo que quiero decir acá, para poder reducir las variables ambientales que pueden estar afectando la sobrevivencia de los animales y la integración de los sistemas productivos con manejos silvopastoriles o con sistemas de cultivo también es una forma alternativa de poder entregar condiciones ambientales. No solamente tiene que ser un galpón para aparición, ¿cierto? Pueden ser algunas condiciones medioambientales naturales que me permiten hacer un mejor manejo de los partos y mejorar la tasa de sobrevida. Todo lo que es la fertilización, el manejo del suelo, ¿cierto? Para mejorar la productividad de los forrajes es básico y fundamental, dado que esto asegura una nutrición adecuada de los animales. Y la aplicación de tecnología, la incorporación de tecnología para la toma de decisiones, ya se los comenté, el uso de registros digitales, hojas, aplicaciones para monitorear índices reproductivos y podemos utilizar, acuérdense que hay una clase de todo lo que es ganadería 4.0, sensores, para poder mejorar la captura de datos o poder generar datos que nos permitan poder hacer estudio o análisis en tiempo real y tomar las decisiones que sean lo más correcto posible para mejorar la productividad y la sustentabilidad de mi sistema productivo. Eso es lo que tenía para hoy día. Cualquier consulta, queda mi correo ahí abajo para que me lo hagan llegar. Como les dije, todo esto versó sobre el manejo en ovinos y queda para tarea para la casa todo lo que es el manejo reproductivo de los bovinos, que yo sé que todos ustedes lo tienen bastante más claro. Espero haber entregado algunos antecedentes que sean de utilidad para todos ustedes y, como les digo, quedo a la espera de cualquier duda. Mi correo está ahí y no duden en contactarme si tienen cualquier consulta, abierto a responder todas las dudas. Que tengan un muy buen día.